211 ciudades costeras. Capítulo 211 Ciudad costera. 31 de mayo. Madrugada. Tras otra sesión de fortalecimiento mental, Chusien la utilizó de inmediato. 10 minutos después, el espacio dimensional se expandió de nuevo. Su radio alcanzó más de 24 kilómetros. En este momento, el terreno recién adquirido era una llanura. La zona comprendida entre los 10 y los 20 kilómetros se planificó como zona montañosa, y la región comprendida entre los 20 y los 28 kilómetros se designó como pradera. 29 kilómetros eran de bosque, 30 kilómetros eran playa. Más allá se extendía un mar de 30 kilómetros de ancho, donde incluso se podían disfrutar de yates y demás. Snow Mountain Manor, piscina en voladizo, chapoteo. Chusien se zambulló sintiendo el agua fría en su piel. Tras nadar de vuelta, saltó a la gran fuente termal cercana. En menos de un mes de construcción, se habían terminado 36 villas del complejo turístico. Se habían planeado 3 en la montaña nevada. 2 eran para las vacaciones de sus subordinados y una para su propio uso. Tenía la mejor ubicación y el terreno más elevado, aunque no se podría decir que fuera excesivamente lujosa. Se mimetizaba con el entorno. Estilo minimalista. Al igual que la casa junto a las aguas termales, estaba construida con troncos y solo contenía un tendedero y una cama colgante de ratán. 1 de junio. Madrugada. Después de que Layu se despertó, comenzó a preparar el desayuno. A medida que la administración se humanizaba, el sistema de Coumadour experimentó un ligero cambio. Ahora se permitía a las familias cocinar para sí mismas. De este modo, los utensilios de cocina se popularizaron repentinamente, también debido al fortalecimiento de la capacidad industrial, lo que hizo que los productos de la organización fueran cada vez más abundantes. Anteriormente muchos productos industriales debían adquirirse en el extranjero. Ahora, todo fue de producción propia. Refrigeradores, aires acondicionados, computadoras, televasors, armas, vehículos. Incluso todo el equipo experimental fue modernizado por la organización, sin dejar rastro alguno de la tierra. El desayuno de Layu fue sencillo. Leche, pan, huevos fritos. En realidad, solo comía esto ocasionalmente, la mayor parte del tiempo iba a la cafetería porque allí había más variedad. Bollos al vapor, palitos de masa frita, leche de soya, siamai, rollitos de fideos de arroz, sopa picante a que estaban deliciosos. Aunque se permitía cocinar, seguía siendo un proceso largo y laborioso. De hecho, la mayoría de las familias lo utilizaban como complemento. Antes del desastre, comer al aire libre era peligroso, pero aquí no había ningún problema de seguridad alimentaria. ¿Residuos de pesticidas? Ninguno. ¿Aceite para canalones? Inexistente. ¿Aditivos? La organización no utilizaba estas cosas en absoluto. Incluso si alguien se enfermaba, ya no suponía un problema. Como uno de los primeros en entrar, Layu comprendió muchas cosas. Sobre todo en lo que respecta a la tecnología oscura, incluso personas que habían muerto hacía menos de media hora podían ser reanimadas, por no hablar de algunas enfermedades. Siempre y cuando uno no estuviera muerto. No fue un problema. Los módulos médicos que estaban descifrando eran asombrosos. Layu y su nieto terminaron de desayunar. Abandonaron su nuevo hogar. La construcción del nuevo Distrito 4 fue mucho mejor que antes. Las casas antiguas solo estaban enlucidas y alicatadas, con algunos muebles. Ahora eran casas inteligentes, más razonable, más grande. Los edificios también eran más altos. El antiguo distrito cercano ya había sido demolido, tras haber estado suspendido durante un mes, una razón que Layu también conocía. Oyó que estaban construyendo villas turísticas. Mientras caminaba, bip, su comunicador sonó. Abuelo, buenas noticias. Las villas del complejo abrirán en 10 días, 30 en total. Ya puedes empezar a hacer tus reservas. A las afueras de la ciudad de Baiyun, zona de asentamiento 1, miles de personas ya se habían alineado, siguiendo a sus respectivos líderes de equipo. Tras un periodo de entrenamiento su nivel de chino había alcanzado cierto grado. Me pregunto cómo será el nuevo lugar de trabajo. Debe ser bueno. Sí, mira los edificios en la montaña de allá, son preciosos. Aunque no podían salir, podían mirar a lo lejos, observando cómo el cielo crecía día a día, llenos de expectación. Pronto, llegaron los coches. Era la primera vez que salían del área del asentamiento. Mirando las tierras de cultivo y los huertos a ambos lados del camino, aunque todos venían de la ciudad 23, nunca habían visto un paisaje tan hermoso. A mitad de camino, también se podían ver cosechadoras trabajando con un vehículo de transporte siguiéndolas de cerca. La escena de la cosecha era impresionante.
Al llegar al pie de la montaña, comenzaron a divergir. Las 30 villas del complejo turístico estaban distribuidas de forma casi uniforme entre las montañas circundantes, y no todas se encontraban en el lado que daba a la ciudad de Baiyun. La mayoría se encontraban en realidad en lo profundo de las montañas. Gusi gusi, pío pío. Los manantiales de la montaña fluían y los pájaros cantaban entre los árboles. Era sencillamente precioso. Ya eran trabajadores cualificados. Por lo tanto, decenas de miles de personas se adaptaron rápidamente a sus funciones, poniendo en marcha las villas del complejo turístico. Dado que no muchos cumplían actualmente las condiciones, en realidad, hubo un grave desperdicio de recursos humanos. Sin embargo, Chu Xian no los trasladó a otro lugar. Que hubiera poca gente ahora no significaba que la habría después. El pueblo de Baiyun ya contaba con 30.000 habitantes. No tardaría en alcanzar su capacidad máxima de 60.000 personas. Después, Chu Xian no tenía previsto expandir la ciudad de Baiyun. En cambio, centró su atención en la costa, considerando la posibilidad de establecerse en una ciudad costera. La influencia externa de la organización del cúmulo estelar se expandía constantemente. A veces, también tuvo que atender las preocupaciones de su propio pueblo. Pronto se produciría otro aumento significativo de la población. 212 El fin de la era Cheibal. Capítulo 212 El fin de la era de los Cheibal. 6 de junio. América del Norte, California. Un gran refugio con decenas de miles de soldados privados desplegados en un radio de 30 millas, manteniendo una vigilancia constante. Dentro del refugio, 100 metros bajo tierra, analizando los informes que llegan de diversos lugares. Esto no puede continuar. Un anciano de cabello blanco frunció el ceño profundamente. Las pérdidas eran demasiado grandes, especialmente entre los descendientes directos, más del 80% de los cuales habían desaparecido. Asesinatos mutuos. Incluso asesinatos manifiestos. Saltaron chispas. Inicialmente pensaron que se podría resolver rápidamente, cada uno creyendo que tenía más ventajas, pero inesperadamente, las ventajas de todos eran bastante similares. Esto provocó errores de juicio y el actual estancamiento. Alto el fuego. Debemos cesar el fuego. No podemos permitir que esos viejos cascarrabias se beneficien. Sería terrible que aprovecharan la oportunidad para atacarnos. Aunque el anciano lamentaba la pérdida de sus numerosos descendientes fallecidos, todavía tenía que pensar en el futuro de la familia. Sin embargo, antes de que pudiera contactar con las otras corporaciones, bip, bip, sonó una alarma. ¿Qué pasó? Los enemigos nos atacan desde fuera y estamos sufriendo grandes pérdidas. El enemigo utilizó un pulso electromagnético, EMP. Las bombas sónicas de racimo han dejado inconscientes a miles de personas. Hay un infiltrado, el enemigo ya ha penetrado en las instalaciones principales del refugio. Una serie de malas noticias hicieron sudar la frente del anciano de cabello blanco. Hasta entonces, había mostrado cierta contención. No habían atacado directamente las sedes de los distintos directivos de las empresas. Ahora, actuaban con tanta falta de escrúpulos que no se le podía culpar. Observaban cómo el enemigo rompía las defensas como si no hubiera nadie allí. Inicien el plan 4, ordenó el anciano entre dientes. Sí, aunque todas las armas nucleares que se encontraban en el exterior habían sido confiscadas. Pero no lo olvides, dentro de las filas de las fuerzas de seguridad existían numerosas fundaciones. Si las privadas desaparecían, aún quedaban las oficiales que podían utilizarse. Autorización, llave, al diablo con eso, tenían que matar a esos bastardos. De todos modos, la mayoría de esos tipos estaban en sus propios refugios. No son ciudades subterráneas oficiales. Y no dañaría a inocentes. 10 minutos después. Auge, auge. En una base de preparación para el combate, continuos destellos de fuego se elevaban hacia el cielo, provocando un escalofrío en el cuero cabelludo de muchas personas presentes en la base. ¿Qué está sucediendo? No había ninguna alerta de nivel 1, entonces ¿cómo salió volando esa cosa? ¿Están locos? Aunque eran tácticas, no eran proyectiles comunes. Administración de Desarrollo Planetario. Hombres locos. Al presenciar esta escena, Chu Xian no pudo evitar exclamar, las cartas ganadoras de las corporaciones superaban con creces la imaginación. Afortunadamente, también estaba preparado. Mediante detección, era plenamente consciente de la cantidad de armas nucleares que existían en el mundo y de cuáles podrían ser utilizadas por las corporaciones para atacar, ya que las había catalogado como de alta prioridad. Más tarde, reclutó específicamente personal de bases relevantes e incluso manipuló una gran cantidad de armas para evitar un mundo verdaderamente pacificado nuclearmente.
tal como Chu Xian lo había previsto. Pronto, las distintas corporaciones activaron inmediatamente contramedidas, una a una, y sus peones ocultos se pusieron en marcha, buscando venganza por este comportamiento. Esta escena, esto dejó atónitos a algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos. Ilegal, loco, aunque no atacaban ciudades subterráneas oficiales, tal imprudencia era alarmante. Con capacidades ofensivas todos tenían, naturalmente, también capacidades defensivas. Esta ola de ataques mutuos, para ser sincero, ninguno de ellos acertó. Hay que decir que todos subestimaron las cartas ganadoras del otro y simplemente ofrecieron un espectáculo de fuegos artificiales. Esto dejó al descubierto un gran número de peones ocultos. La United Central, como era de esperar, no podía tolerarlo. Ordenaron arrestos, y ni siquiera tuvieron que actuar ellos mismos. Algunos valientes voluntarios de las bases de preparación para el combate fueron los primeros en detener a esos individuos. Ganar méritos y ascensos. Esta vez también provocó escalofríos en las corporaciones. Si hubieran acertado, todos estarían acabados. No, este no fue su final. Todos exigieron a sus subordinados que actuaran con moderación y querían un alto el fuego, pero la situación no parecía desarrollarse como esperaban. Mientras discutían, fueron atacados colectivamente con una ferocidad inusual. Los métodos eran muy similares. De repente, surgió un pensamiento absurdo, un tercero. ¿Quién es? Lo primero que pensé fue en esos viejos carcamales, pero esa idea ya había sido descartada anteriormente. No pudieron hacer un trabajo tan limpio. Y si se tratara de otras corporaciones, el costo sería demasiado elevado. ¿Qué ganarían exactamente? No tenía sentido. Y si se tratara de un tercero, sinceramente no se les ocurría ninguna otra fuerza en la Tierra capaz de alcanzar ese nivel. 15 de junio. Auge. Con un arma capaz de destruir búnkeres y eliminar de un solo golpe a los últimos miembros clave de una corporación, el plan de masacre se completó. Departamento de Desarrollo. Chu Xian estaba mirando unos documentos, esbozó una sonrisa. Nada mal, al final te convertiste en un buen enemigo. De este modo, la era de las corporaciones en la Tierra ha llegado a su fin. El siguiente capítulo será la era estelar. 213 ¿Quién está jugando al ajedrez? Capítulo 213 ¿Quién juega al ajedrez? Era del cúmulo estelar. Oh, suena un poco como si un héroe se convirtiera en villano, pero Chu Xian confiaba en que al menos no actuaría de forma tan imprudente como los Cheivals. En retrospectiva, todo este plan tardó más de un año en ejecutarse. Si se tratara simplemente de matar gente, no habría habido necesidad de esperar hasta ahora. Pero para hacerse cargo de la herencia, solo podía proceder paso a paso. De lo contrario, si después de todo el esfuerzo realizado para despejar el camino, los frutos de la victoria le fueran arrebatados en un instante, eso sería obviamente inaceptable. Ahora, gracias a los despliegues y acciones estratégicas integrales, la mayor parte de los activos abandonados por los Cheivals han sido puestos bajo control, apoderándose así de casi la mitad del poder real del Comando Central. ¿Es eso poco? No, cuando la proporción alcanza la mitad, ya se trata de una posición inexpugnable. Su potencial de crecimiento es muy fuerte. Igual que en Maarbal, el chasquido de Thanaas fue completamente en vano. Con la tasa de reproducción de la vida, se recuperaría a su estado original en 3 años. Solo se puede decir el guionista le manipuló el cerebro a Thanaas. Volvamos al tema principal. En realidad, la United Central tenía muchos votantes indecisos. Próximo, la influencia de la organización del cúmulo estelar aún tiene mucho margen de desarrollo. Seguramente mucha gente acudirá en masa a este gran árbol. Mientras una crece, la otra mengua. No tardará mucho, antes de que pueda infiltrarse en toda la sociedad global. Sede del Parlamento. Oficina del Vicepresidente del Parlamento de Gransia. En este momento, en comparación con hace medio mes, la pizarra ya no era un caos enredado. La lógica de los eventos, que antes resultaba increíblemente compleja, se había derrumbado. Si los conflictos iniciales entre los Cheival aún pudieran considerarse coincidencias, entonces, a partir de principios de este mes, eso ya no fue así. Por mucho que lucharan los Cheivals, no llegarían a ese extremo. Ya se había corrido la voz de que los Cheivals se estaban preparando para un alto el fuego. Sin embargo, siempre existió una fuerza que parecía reacia a permitir que algo así sucediera. Un accidente tras otro, una coincidencia tras otra, un conflicto tras otro. Mantuvieron la batalla entre los Cheivals hasta el último momento de su existencia. Esto definitivamente indicaba que alguien estaba jugando un gran juego. Todos formaban parte del cálculo. El Comando Central, los Cheivals, sin excepción,
Estos últimos estaban directamente condenados a su propia destrucción. Espantoso. ¿Qué clase de poder es este? Es como si un gran número de personas de United Central hubieran participado, y sin embargo no se filtró ni un solo dato. ¿Quién está realmente orquestando esto? Masacraron a los Cheivals. ¿Aquellos que heredaron los bienes de los Cheivals? Pero tras la investigación, estas personas no mostraron ningún problema, todo pareció ocurrir de forma natural, lo cual es simplemente increíble. La mente del vicepresidente del Parlamento de Grancia era ahora un caos total. Desconcierto, alarma, preocuparse, desconcertado por qué tipo de poder estaba jugando a este juego, alarmado por lo verdaderamente inquietante que era este poder. El plan era meticuloso, las acciones fueron decisivas, el secretismo era fuerte, parecía ser global. Al revisar los eventos que se desarrollaron durante este periodo, este poder estaba ampliamente distribuido dentro de la Unión Central, dentro del Parlamento, varios departamentos, las fuerzas de seguridad. Esto fue realmente un asunto espantoso. Participaron muchísimas personas, pero ni una sola noticia llegó a sus oídos. Esto solo se dedujo después de que sonara la campana fúnebre definitiva para los Cheivals, no porque cometieran un error y se delataran. Finalmente surgió la preocupación. Una entidad que heredara el poder y los activos de los Cheivals, combinados con su influencia original, sería increíblemente vasta. Probablemente podría poner la tierra patas arriba. ¡Ay! Este mundo está a punto de cambiar de verdad. Me pregunto cuándo se revelará ese poder. 10 minutos después, el presidente de la Cámara convocó una reunión de emergencia. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? La última familia Cheival fue enviada al cielo por un arma antibúnker. Con ello, toda la fuerza Cheival fue erradicada. Y esta arma antibúnker procedía de una de nuestras bases de reserva estratégica. No solo eso. En muchas de las acciones contra los Cheivals la semana pasada, se detectaron rastros de las fuerzas de seguridad, pero no sabíamos nada. Casi me hizo preguntarme si éramos nosotros quienes dábamos las órdenes. Caballeros, creo que ya has llegado a una conclusión. Así es, la desaparición de los Cheivals no fue un accidente, sino una conspiración meticulosamente planeada que nos engañó a todos. Al escuchar las palabras del presidente, los rostros de los vicepresidentes presentes reflejaban solemnidad. Una fuerza capaz de prever la caída de los Cheivals no actuaba, naturalmente, sin razón, sino con un motivo claro. Se preguntaron con sinceridad, si ellos fueran el objetivo del cálculo, ¿qué pasaría entonces? La respuesta era obvia. Lo más probable es que sufran. Si ni siquiera sabes quién es tu oponente, ¿cómo puedes defenderte? Su gente podría estar justo a tu lado sin que te des cuenta. Ahora, sentían que todos eran sospechosos. Incluso los británicos y los franceses creían que se trataba de una conspiración de los otros tres bandos, porque sencillamente no podían imaginar que otra potencia podría lograr tal hazaña. Pensando en esto, el vicepresidente británico alzó la vista hacia el presidente de la Cámara. Señor presidente, los Cheivals han desaparecido. Si fue obra suya, admítalo. La boca del orador se contrajo. Deseaba que fuera cierto, pero la verdad es que no lo era. De hecho, también sospechaba que los otros cuatro habían conspirado para excluirlo. Igual que la confianza que tenían los Cheivals en aquel entonces. Porque racionalmente hablando, si los miembros permanentes no hubieran actuado de forma conjunta, no se habría podido realizar un trabajo tan impecable. 214 Confrontación. Capítulo 214 Enfrentamiento. Por un momento la sala de conferencias se animó bastante, y todos expresaron sus opiniones, enumerando uno por uno los objetivos sospechosos, pero sin aportar ninguna prueba. Tam, el orador golpeó la mesa 2 veces. Entonces invitemos a las personas que podamos confirmar para interrogarlas, por ejemplo, a la persona a cargo de la base de preparación para el combate que lanzó el arma perforante. Buena idea. Tiene sentido. En ese momento no había mejor solución, y la palabra utilizada fue invitar, no arrestar, ya que no era prudente actuar precipitadamente. Acababan de aniquilar a los conglomerados, como si se hubiera vuelto loco matando. En tales circunstancias, no era aconsejable tomar medidas excesivamente agresivas. Sin embargo, antes de que la orden abandonara la sala, el segundo asistente del presidente llamó a la puerta y entró. ¿Qué es? Señor presidente, el subcomandante en jefe de las fuerzas de seguridad está aquí. Dice que tiene un asunto urgente, pero no especificó cuál. ¿Debemos verlo ahora? Por favor, invítelo a pasar. Sí, pensaban que venía a explicar el arma perforante. Pronto vieron a la persona que venía. Era bastante conocido, el hijo mayor de Joe Wail,
quien anteriormente había estado al frente del cuartel general de logística de las Fuerzas de Seguridad. A principios de mes, fue ascendido a subcomandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad. Ocupaba el mismo puesto que su padre, Joe Wail, en aquel entonces, era un auténtico hijo de militar. Esperar. ¿Promoción? Por un instante, como si se dieran cuenta de algo, todos intercambiaron maraadas. Él también parecía ser beneficiario de la herencia del conglomerado. Aplausos. El recién llegado saludó. ¿Viene usted a explicar esa arma perforante?, preguntó el orador con cierta vacilación. No, la otra persona negó con la cabeza. No hay nada que explicar sobre este asunto, solo se trata de limpiar un poco de basura. Estos comentarios sorprendieron a todos. ¿Basura? Esta elección de palabras es un tanto acertada, pero no debería salir de tu boca, ¿verdad? Fue una acción no autorizada. Sin autorización, es traición. Estoy aquí en esta ocasión para representar a la organización del Cúmulo Estelar y establecer un primer contacto con todos ustedes. Al terminar de hablar, la sala de conferencias quedó en silencio. Efectivamente había llegado. Tras lidiar con los conglomerados, ¿acaso ese poder iba a mostrar sus cartas? La primera persona en aparecer fue un subcomandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad Terrestres, un general de alto rango de segunda categoría. Tras respirar hondo, el vicepresidente del Parlamento de Grancia preguntó: ¿qué organización? Cúmulo Estelar. A continuación, escucharon una introducción de 10 minutos sobre la organización del Cúmulo Estelar, su historia, desarrollo, propósito, visión. De repente, una bestia colosal escondida bajo el mundo emergió a la superficie, dejando a todos repetidamente conmocionados. Con presencia global, una larga trayectoria, una organización sólida y objetivos claros. Todos comprendían lo aterradora que podía ser una fuerza tan unificada y poderosa. Si bien los conglomerados eran fuertes, no constituían una entidad monolítica. Pero la organización del Cúmulo Estelar era diferente, estaba completamente unificada. De otro modo, ¿cómo podría haber permanecido desconocido para el mundo exterior? ¿Por qué actuaron contra los conglomerados esta vez?, preguntó el presidente con urgencia. Como ya he dicho, contra lo que luchamos es contra el enemigo supremo de la humanidad, la extinción. En circunstancias normales, no intervendríamos. Anteriormente, cuando el planeta estaba a la deriva, los conglomerados eran relativamente estables. Más tarde, tras el descubrimiento de Praxima Centauri, comenzaron a agitarse. Incluso fueron demasiado lejos. Aceleraron el despliegue de armas genéticas biológicas a nivel mundial, con la intención de utilizarlas como elemento disuasorio en su lucha contra ustedes. Fue una auténtica locura. Ya que quieren arrastrar a la civilización al abismo, entonces nosotros los enviaremos primero al abismo. Hizo una pausa y luego miró a todos los presentes. Los problemas que no puedas resolver, nosotros los resolveremos. A quienes no podáis matar, los mataremos nosotros. Los errores que no puedas corregir, nosotros los corregiremos. La civilización humana ha llegado a un punto crítico. No nos queda más remedio que intervenir y reconducirla por el camino correcto. Su voz era resonante y potente y sus palabras desprendían dominio. En ese momento se sintió increíblemente agradecido de que su padre lo hubiera incorporado a la organización del Cúmulo Estelar, y la organización no lo había decepcionado, logrando grandes hazañas. Guiar a la civilización humana de vuelta al camino correcto. Todo lo demás era poco fiable. Al ver el fanatismo en sus ojos, el presidente y el vicepresidente no supieron qué decir. Comprendieron perfectamente que aquel hombre ya era un ferviente seguidor de esa organización. Para ser honestos, después de escuchar la información sobre la organización del Cúmulo Estelar, todos sintieron una huida de impulso. Pero aún así lo reprimieron. ¿Quién se sometería voluntariamente a otros? Lo que están haciendo es ilegal, dijo un diputado del imperio en el que nunca se pone el sol. Así es, yo también creo que las leyes actuales no son muy adecuadas y deben cambiarse. El vicepresidente del Parlamento fue inmediatamente silenciado. Arrogante, demasiado arrogante. Ustedes dicen que son ilegales, por lo que quieren cambiar la ley. Sin embargo, considerando su poder actual, tal vez no sea imposible. Ya que se atrevieron a mostrar sus cartas, naturalmente tenían algo en lo que apoyarse. ¿Cómo romper este punto muerto? ¿Aniquilarlos? No se puede hacer. No es seguro quién aniquilaría a quién. ¿Apaciguarlos? Eso es una tontería. Ya están integrados en la Central Unida, no son una fuerza de oposición, así que el término pacificar no aplica. ¿Podría ser coexistencia? 215 Compromiso. Capítulo 215 Compromiso. Dentro de la sala de conferencias. Preocuparse. Era prácticamente evidente en sus rostros. Antes estaban viendo el espectáculo pensando que si los Cheivals luchaban hasta agotarse o sufrían grandes pérdidas.
habría menos amenazas. Sin embargo, los lobos murieron. Un poderoso tigre se alzó. No, era un Tyrannosaurus Rex que se alzaba. La situación era aún peor que antes, no había tiempo para contenerlo. Ya había alcanzado un tamaño inmanejable. Tras un largo silencio, ¿quién es el líder de su organización?, preguntó de nuevo el vicepresidente del Parlamento de Grancia. Ninguno. La organización Star Cluster es global y está gestionada por 18 miembros del comité de decisión procedentes de todos los ámbitos de la vida. Al oír esto, el vicepresidente del Parlamento de Grancia lo tuvo en mayor estima y suspiró levemente aliviado, temiendo que hubiera un solo líder. Porque, si esa persona tuviera malas intenciones, sería un desastre. Un comité de decisión compuesto por varios miembros sería mucho mejor. Sería relativamente más racional. ¿Estás intentando reemplazar al gobierno unido?, preguntó el portavoz del oso polar con voz grave. No, nuestro objetivo no es sustituirlo, de lo contrario, no habríamos esperado hasta hoy. Entonces, ¿qué es? La intención del comité de decisión es la coexistencia. Para evitar decisiones arbitrarias y prevenir un colapso total, en ningún momento seremos una fuerza importante en el desarrollo humano, ni un segundo Cheival. Tras alcanzar cierto nivel, deben existir fuerzas externas que supervisen. Si bien debemos corregir nuestros errores, también debemos evitar convertirnos en un error. Tras escuchar estas palabras, todos sintieron de repente ganas de levantar el pulgar. En primer lugar, era realmente muy popular. El objetivo estaba claro, el sistema era claro, y existía una fuerte conciencia de autocorrección. En segundo lugar, además coincidía con sus intereses. De lo contrario, si estas personas llegaran a reemplazar al gobierno unido, ¿qué pasaría con ellos? ¿Resistirían o se unirían? Ninguna de las dos opciones les resultaba aceptable. Por supuesto, también era posible que estuvieran siendo engañados para eliminar la hostilidad, por lo que debían estar alerta. ¿Cómo lo demuestras?, preguntó el orador. Media hora después, se reunieron con 3 de los 18 miembros del comité de decisión de la organización del cúmulo estelar y apenas podían creer lo que veían sus ojos. Joe Weil, ex subcomandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad Terrestre. Mueller, el anterior vicepresidente de la Cámara de Representantes estadounidense del Gobierno de los Estados Unidos. Sala, un científico de nivel 6, a cargo de muchos proyectos de investigación importantes, y antiguo subdirector de ingeniería del motor planetario. Podría decirse, aunque su poder real parecía ordinario, todos ellos habían ocupado altos cargos, poseían una inmensa influencia y eran conocidos. Maldita sea, ¿cuántos de sus compatriotas seguían a su alrededor? Estos eran solo 3 de los 18. Los 15 restantes probablemente tampoco fueron sencillos. Aunque querían reunirse con todos ellos, la otra parte se negó. Era el mismo viejo dicho. Como última fuerza correctora en la Tierra, no era aconsejable que se reunieran todos. Incluso ellos. No se podía ver el panorama completo, al menos no ahora. Al ver que su petición era inútil, los presidentes y vicepresidentes no tuvieron más remedio que darse por vencidos. Siguiente. Ambas partes mantuvieron una serie de conversaciones y llegaron a un acuerdo. Primero, la organización del cúmulo estelar no reclutaría miembros abiertamente, incluyendo, entre otros, noticias, carteles, etc. Segundo, todos los miembros de la organización del clúster estelar que formen parte del Consejo deben declarar su identidad, similar al registro. Después de todo, era una institución clave del Comando Central. Si ya te habías infiltrado y aún lo mantenías en secreto, eso sería demasiado. Tercero, cumpla con las leyes y regulaciones. No recurra arbitrariamente a medidas extremas para resolver problemas. Principalmente les asustaban las acciones anteriores. Contra esos Cheivals, la organización del cúmulo estelar había sido absolutamente despiadada. Se utilizaron más de 30 artículos para regular los derechos, obligaciones, etc., de la organización del cúmulo estelar, como si la hubieran encerrado en una jaula. Sin embargo, nadie pensó que este tiranosaurio Rex realmente estaría enjaulado. Fue solo una solución superficial para salvar las apariencias. Si hubiera desacuerdos, aún podrían utilizar esto como base para el debate, con pruebas que lo respalden. De hecho, esto no era más que una hoja de parra, aunque era inútil, tenía que estar ahí. Después de la reunión, de acuerdo con la normativa acordada, la organización del cúmulo estelar informó del número de sus miembros en el Consejo Unido. Al verlo, se quedaron atónitos. Una cuarta parte de los miembros del Consejo eran de su mismo partido, e incluso revelaron una señal de forma considerada. Es decir, en el próximo Consejo el número de personal de la organización del cúmulo estelar llegaría a casi la mitad. ¿Qué significaba eso?
Un mundo dividido, cabe señalar. La identidad de los miembros del Consejo provenía de varias regiones alrededor del mundo, de manera similar a las recomendaciones, e incluso sus presidentes y vicepresidentes no tenían derecho a interferir. Claramente, su diseño ya estaba casi terminado. Este plazo ha expirado. El próximo trimestre, gente nueva. Ya no quedaba ningún suspenso. ¿Es esto apropiado? El imperio en el que nunca se pone el sol. La voz del vicepresidente bajó unos decibelios. No había nada que hacer, estaba un poco asustado. Un consejo fluido, un cúmulo estelar inquebrantable. Esta situación probablemente se mantendrá durante un periodo considerable en el futuro. Es posible que ni siquiera pueda presentarse a la reelección en el próximo mandato. Enfrentarse a un gigante como el cúmulo estelar. Sinceramente, no pudo evitar sentir la necesidad de aferrarse a ello. Escuchar esto, Joe Weil dijo, la organización del cúmulo estelar no tiene intención de oponerse a ustedes. Simplemente es un medio de mantenimiento. Mientras las decisiones sean beneficiosas para la humanidad, los apoyaremos plenamente. Al oír esto, aunque quedaron atónitos, los presidentes y vicepresidentes de los 5 miembros permanentes no tuvieron más remedio que aceptarlo. No parecía tan malo, siempre y cuando fuera por el bien de toda la humanidad. Su opinión seguiría siendo la más firme, y todo el Consejo funcionaría sin impedimentos. Aunque aún existían algunas preocupaciones. ¿Qué más podían hacer? Objeto, ya habían trazado sus planes, era un hecho consumado y no había tiempo para detenerlo. Esta era la mejor situación posible en ese momento. 216 Cosechadora. Capítulo 216 Cosecha combinada. Tras alcanzar un consenso preliminar, el siguiente paso fue abordar las cuestiones periféricas del legado de los Cheivals, así como algunos problemas persistentes, como el de las figuras menores, el camarón. La influencia de los Cheivals era omnipresente y afectaba a los estratos altos, medios e inferiores. Actualmente la organización del cúmulo estelar heredó la mayor parte del legado de los niveles superiores, mientras que los 2 niveles inferiores contaban con un gran número de personas. Lo que se denominaba manipulación, era en realidad una cosecha conjunta. Las infracciones menores están exentas. Los crímenes graves no serán perdonados. Mira el desastre en que has dejado que se conviertan las cosas, es un caos total. Durante la reunión, Joe Weil golpeó la mesa con fuerza, demostrando una total falta de respeto hacia el presidente y el vicepresidente de la Cámara, quienes, sin embargo, solo pudieron asentir en silencio. No había nada que pudieran hacer. En rigor, ¿no fueron ellos los responsables de que los Cheivals se volvieran tan poderosos? Refutación, ¿cómo podrían rebatirlo? ¿Que los Cheivals eran demasiado poderosos? Eso sería admitir su propia incompetencia, y la organización del cúmulo estelar, tras haber desarraigado casi por completo a los Cheivals, tenía derecho a hablar así. Frustrante, siempre habían sido ellos los que criticaban a los demás. Ahora, los señalaban y los desafiaban. ¡Ay! Sus días futuros probablemente serían difíciles. Pronto se llegó a un consenso sobre cómo tratar con estos camarones. Detención, despido, medidas disciplinarias. Para rectificar el ambiente en lo que respecta a los puestos vacants, la organización del cúmulo estelar hizo una concesión, aceptando solo una sexta parte de ellos. Los demás cargos serían gestionados por las otras partes según lo consideraran oportuno. Sin embargo, el presidente y el vicepresidente no estaban contentos con esto. Todos eran unos camarones, así que ¿qué diferencia podían marcar en total? La organización del cúmulo estelar se había comido la mayor parte de la carne y se había bebido una sexta parte de la sopa. Lo que quedaba solo podía describirse como insípido, pero demasiado bueno para tirarlo, e incluso si se servía, no estaba claro si realmente podrían beberlo. Una organización que había permanecido oculta durante tanto tiempo sin revelarse. Ahora, era lo suficientemente poderoso como para hacerles frente. Con solo estar allí, ya era una marca. ¿Quién iba a imaginar cuántos camarones querrían unirse? No permitir el reclutamiento abierto era solo papel en blanco. Solo para darles a todos una razón plausible. Al mediodía, la reunión se interrumpió. El orador de origen oso polar preguntó con curiosidad. Joe Weil, ¿puedo preguntarle por qué el comité de decisiones de su organización tiene 18 miembros? ¿Cómo resuelven las votaciones? Al oír esto, Joe Weil lo miró. Porque somos un colectivo. Todo lo formula el grupo de expertos. Si bien el comité de decisión puede decidir sobre diversos asuntos organizativos, su función principal es la ejecución. ¿Desacuerdos? Una vez que todos abandonan sus posturas personales, éstas dejan de existir. A diferencia de su compleja estructura. Posiciones, pensamientos individuales, intereses,
No existen opiniones divergentes dentro de la organización, todos trabajan juntos para lograr un objetivo. ¿Para qué preocuparse por si son números pares o impares? El número de integrantes del comité de decisión se determina en función de la demanda. Nuevos negocios, nuevas funciones. Puede que ahora tenga 18 años y dentro de un tiempo puede que tenga 19 o 20. Tras escuchar, el orador quedó estupefacto. ¿Qué clase de organización era esa con un pensamiento tan unificado? Había pensado que su estructura interna podría no ser monolítica y que podría dividirse. Ahora parecía que le había dado demasiadas vueltas al asunto. Al mismo tiempo, le alarmaba aún más la naturaleza aterradora de esta organización. Cooptación, daba a Isar, equilibrio, todo tipo de ideas que acababan de surgir fueron inmediatamente descartadas sin contemplaciones. En efecto, sí, como dijo Joe Weil, se trataba de una organización tan unificada porque necesitaría un número impar. Sencillamente no tenían desacuerdos. La clave estaba en cómo lo consiguieron. Confuso, el altruismo debería tener un límite. Podría ser que su propia comprensión fuera realmente escasa. Después del almuerzo, la reunión se reanudó. El presidente dijo, en Praxima Centauri, los Cheivals aún conservan una influencia considerable. Activaremos nuestras piezas ocultas para intentar controlar la situación. Joe Weil, no es necesario. El orador, Joe Weil, si esperamos a que actúes, las flores ya se habrán marchitado hace mucho tiempo. ¿Podría ser que usted? Preguntó sorprendido el vicepresidente del Parlamento de Grancia. Joe Weil, así es. La situación en Praxima Z ya está bajo nuestro control. Quienes debían estar encarcelados, lo están, y quienes debían ser eliminados, lo han sido. El plan de transformación planetaria avanza a buen ritmo, y ha pasado temporalmente a control militar. Al oír esto, casi todos se quedaron sin palabras. ¿Qué quiso decir? Esto significaba que Praxima Centauri ya había sido tomada por la organización del cúmulo estelar, y el distrito militar de Praxima también estaba bajo su control. ¿Qué podían hacer? A principios de este mes, el agujero de gusano dejó de encogerse. Ahora, a mediados de mes, tal como Chusien había predicho en la reunión, el agujero de gusano tenía capacidad de recuperación y comenzó a repuntar tras haberse encogido hasta cierto punto. Praxima Centauri, de la que inicialmente se pensaba que se perdería el contacto, no solo pudo reanudarlo, sino también seguir recibiendo inmigrantes. Esa era una nueva galaxia, representando inmensos beneficios. Sin embargo, ahora el control de este beneficio ya no estaba en sus manos. No estarás pensando en monopolizarlo, ¿verdad?, preguntó sin poder evitarlo el vicepresidente del Parlamento del Imperio en el que nunca se pone el sol. 217 Asistencia del vicepresidente de Daxia. Capítulo 217 Asistencia del vicepresidente de Daxia. No pudo evitar ponerse muy nervioso. Eso era un planeta. Su valor superaba la suma de toda la riqueza creada en la historia de la humanidad, alcanzando incluso un nivel inestimable. Especialmente ahora para la Tierra. Era esperanza. Era un hogar. Fue una medida de último recurso. Si la organización del cúmulo estelar monopolizara este sector, todas las partes lo considerarían completamente inaceptable. ¿Monopolio? Joe Weil se burló. No, solo lo estamos gestionando temporalmente. Debería pertenecer a toda la humanidad, pero no estoy de acuerdo con el método de distribución. Resolver los peligros ocultos con gran esfuerzo. ¿Y luego qué? ¿Debería cada país tomar una porción? ¿Dividirla? ¿Es eso apropiado? Por lo tanto, la opinión unánime de nuestra organización es propiedad común de la civilización y no se permite absolutamente ningún reparto del botín. Todo sobre Praxima Centauri, minerales, tierra, debe desarrollarse y construirse con la fuerza combinada de toda la humanidad, no como antes de la catástrofe, dividiéndola en países del tipo tú, yo y el. La integración es la tendencia general. Se puede dividir en regiones, pero no en países. Al igual que la situación actual en la Tierra, pertenece al público. Tras escuchar a Joe Weil, el presidente y el vicepresidente de la Cámara quedaron primero atónitos y luego encantados. Bien, siempre y cuando no fuera un monopolio, no había problema. Habían sido demasiado cerrados de mente hasta ahora. Esta organización aún conservaba sus principios, y todos respiraron aliviados. Si no existiera el monopolio, se podría hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo lo lograremos juntos?, preguntó el presidente. Esta pregunta le habría sido imposible formularla apenas un día antes. Ahora, sin embargo, se adaptó rápidamente. Primero, analicemos un plan concreto. Simplemente copiar el modelo de la Tierra e implementar una gestión mixta no es del todo adecuado.
lo mejor es crear un departamento aparte. Todo lo que se encuentre en el sistema Praxima Centauri debería estar bajo la jurisdicción de este departamento. Joe Weil terminó de hablar. La sala entera quedó en silencio. En efecto, no podían rendirse del todo. Al fin y al cabo, ya tenían un trozo de carne en la boca. Dejando de lado las consideraciones prácticas, ¿qué clase de plan era este? Tras una cuidadosa consideración, no estuvo nada mal. Las responsabilidades y los poderes quedarían más claros, y no perjudicaría los intereses de ninguna de las partes. Al fin y al cabo, se trataba solo de un departamento. Estaría bajo la jurisdicción de la United Central. Sí, acordado. 10 minutos después, todos llegaron a un consenso sobre este asunto y comenzaron a debatir los asuntos del nuevo departamento. Joe Weil sacó un documento y lo distribuyó. Para el nuevo departamento se recomienda que el nivel administrativo sea 3. La propiedad de los recursos de Praxima Centauri pertenece al Gobierno Unido, pero todos los recursos de la galaxia serán gestionados de forma uniforme por este departamento. Contará con unas fuerzas de seguridad independientes. Contará con un sistema industrial y de investigación científica independiente. En la descripción, un coloso apareció en la mente de todos. Una agencia de tercer nivel. Se consideraba el departamento funcional de mayor jerarquía dentro del Comando Central. Es importante saber que todo el Comando Central estaba estructurado como una pirámide. Un primer nivel, el Consejo Central, la sala actual. Un segundo nivel, la Cámara de Representantes, representantes de varios países. Las dos primeras eran para votar y tomar decisiones, no para ser organismos puramente funcionales. 2 departamentos de tercer nivel, el Comité de Seguridad del Gobierno Unido, Asuntos Militares, y el Comité de Asuntos Generales del Gobierno Unido, Asuntos Políticos. Había muchos departamentos de cuarto nivel, el Ministerio de Finanzas, el Departamento de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Academia de Ciencias, el Comité de Gestión Académica, la Administración de Desarrollo Planetario. Se podría decir que su estatus como agencia de tercer nivel era casi el más alto. Solo existían 2 de este tipo en la Tierra. Poseían un poder inmenso, ya que pertenecían a departamentos superiores. El personal de estos departamentos solía ascender a cientos de millones. Como las fuerzas de seguridad, como el Comité de Asuntos Generales. La primera supervisaba los asuntos militares globales, y la segunda, los asuntos políticos globales. Y la superagencia que supervisaba Praxima Centauri fue designada como de tercer nivel. Nadie lo consideró inapropiado, fue muy razonable. ¿Cómo debería llamarse este departamento? El Comité de Asuntos del Sistema de Próxima Centauri. Al presidente le pareció un nombre bastante bueno. Sí, nada mal. El Imperio Americano y los vicepresidentes franceses resonaron. El nombre no importaba, lo crucial era cómo se dividían los poderes internos. Mientras hablaba, el presidente miró al vicepresidente del Parlamento de Grancia. ¿Qué opinas? Tras un momento de silencio, de repente, el gran vicepresidente de Sia levantó la vista repentinamente y dijo: ¿para qué crear un departamento nuevo? ¿No sería mejor simplemente mejorar uno ya existente? Al fin y al cabo, ya realizaba el mismo trabajo antes. Cuando terminó de hablar, el orador quedó momentáneamente atónito. ¿Elevar? ¿De dónde? ¿Elevar a quién? De repente surgió un término: Administración de Desarrollo Planetario. El orador: ¿no es insuficiente el nivel? El gran Sia, vicepresidente del Parlamento: dije elevar. ¿Es importante el nivel? Sugiero que este departamento se amplíe basándose en el Departamento de Desarrollo. Esto parece tener cierto sentido. El Imperio Americano. El vicepresidente asintió. En efecto, no había ningún problema. Darle mayor importancia a un departamento que ya estaba plenamente involucrado en los asuntos de Praxima Centauri tenía sentido. Era lógico y legal. En cualquier caso, no se trataba de ascender a Chusien, sino simplemente de mejorar el departamento. Joe Weil echó un vistazo al vicepresidente del Parlamento de Grancia. Sonrió para sus adentros. Esta asistencia fue buena. Originalmente había planeado una explicación más natural, pero ahora parecía que podía omitirla. 218 Agencia de Desarrollo Planetario. Capítulo 218 Agencia de Desarrollo Planetario. Frente a la propuesta del vicepresidente del Parlamento de Grancia. Muy bien, nada mal. El Imperio estadounidense y los diputados franceses se hicieron eco de sus palabras, tal como antes. Vocero, ¿acaso estos indecisos no tienen opinión propia? Está bien, es inútil discutir sobre asuntos triviales. Todavía hay una persona cuya palabra tiene peso: Joe Weil. El orador preguntó: ¿qué opinas?
En lo que respecta a este departamento, elevarlo a la categoría de Administración de Desarrollo Planetario es una de las opciones viables. Si no tiene objeciones, entonces no hay problema. No hay nada más que decir, votemos. 4 votos a favor, aprobado. El presidente de la Cámara ni siquiera levantó la mano porque era inútil. No podía usar su poder de veto para algo así, ¿verdad? Ridículo. Ponente, ¿cómo debería llamarse? Comité de Asuntos de Desarrollo Planetario. Joe Weil fingió pensar un momento. ¿Qué tal, Administración de Desarrollo Planetario? Buen nombre. Acordado. Con tantos partidarios, el presidente de la Cámara sintió una hulida de depresión. Sus 2 propuestas habían sido rechazadas y su ánimo estaba algo decaído. El siguiente punto del orden del día era el más importante: personal. Tenía que luchar absolutamente por algo. El debate sobre el personal fue mucho más intenso, con todos defendiendo sus posturas con vehemencia, ya que la organización del cúmulo estelar había renunciado al puesto de director. ¿Qué significa eso? Solo votar. No asumirá el cargo. Esto despertó inmediatamente el interés de todos. En total, solo había 3 departamentos de nivel 3. Este puesto de director era prácticamente equivalente al de comandante general de las fuerzas de seguridad terrestres, o al de presidente antes del cataclismo. No era un asunto menor. No, debería ser. Oponerse a. Al observar la animada escena, Joe Weil no pudo evitar negar con la cabeza. Era mejor estar en una organización sin tantos problemas. Cada uno tenía su postura, lo cual era comprensible. Solo cabía decir que todos los presentes tenían razón. El verdadero culpable, quizás, era este mundo. En fin, si algo salía mal, la culpa era del mundo. Ofrecía cierto consuelo psicológico. En medio del clamor, Joe Weil pidió una taza de café y la bebió con calma. Al ver esto, de repente todos se sintieron un poco incómodos. Fue realmente vergonzoso. Alguien había tirado un trozo de carne y todos se abalanzaban sobre él de una manera extraña. Siempre había una sensación extraña. Joe Weil suspiró en ese momento. Ay, ¿ustedes qué les parece esto? Que cada uno proponga un candidato para la votación, para evitar que todos voten solo por su propia gente. Yo también contaré como un voto. Recordar, la persona elegida debe poseer virtud y talento. Si envías a alguien astuto y hábil en las luchas de poder, lo siento. Aunque ustedes aprueben a esa persona, el cúmulo estelar no estará de acuerdo. La Administración de Desarrollo Planetario necesita gente que pueda hacer que las cosas sucedan. Al oír a Joe Weil decir esto, no pudieron más que estar de acuerdo. La escena de hace un momento fue realmente vergonzoso. Por lo tanto, cada uno propuso a una persona, todas ellas con altos cargos y altamente cualificadas, y las presentaron con entusiasmo a Joe Weil, porque él tenía el voto decisivo. Chu Xian, al ver al candidato propuesto por Gran Xia, todos quedaron atónitos. ¿Acaso habían perdido la cabeza? Chu Xian era solo un director interino. Nivel administrativo 5. Todavía no le habían otorgado el rango de nivel 4, y ahora quería competir por un puesto de nivel 3. ¿Cómo fue posible? Tiene capacidad, ha realizado aportaciones y actualmente es el director del Departamento de Desarrollo. Creo que está cualificado para competir por este puesto. Para ser sincero, el gran vicepresidente del Parlamento de Xia también consideró que no era del todo adecuado. Sin embargo, la situación actual era que los votos de todos los bandos estaban empatados. La probabilidad de que ganara la persona elegida por la Gran Xia era de tan solo una quinta parte. Joe Weil también fue parte del Imperio Americano. Aunque la organización del cúmulo estelar hablaba de equidad y justicia, ¿cómo podían confiar plenamente en ello? En ese momento él también se sentía muy indefenso. Por un lado, esperaba que la Gran Xia no tuviera a nadie de la organización del cúmulo estelar. Por otro lado, también esperaba que lo hicieran, como en la situación actual, donde se sentía inseguro incluso al emitir su voto, como si estuviera siendo excluido. El señor Joe Weil, ¿hay alguien de nuestra Gran Xia en el comité de decisión? Sí, ¿por qué no vino hoy? Él está en Próxima Z. Esta misión para erradicar las fuerzas de los Cheival en Próxima Centauri está bajo su supervisión personal. Por un instante el vicepresidente del Parlamento de Gran Xia sintió una felicidad inexplicable. Una última pregunta. Hablar. Chu Xian es de los tuyos. El vicepresidente del Parlamento de Gran Xia miró fijamente a Joe Weil, y todos los demás también sentían curiosidad. Ante esta pregunta, Joe Weil sonrió y negó con la cabeza. No, también estamos muy interesados en este joven. En su momento consideramos reclutarlo, pero es demasiado joven y aún necesita más observación. Gracias.
El vicepresidente del Parlamento de Grancia asintió. Mi candidato propuesto es él. Para asegurar este voto, solo podían depositar sus esperanzas en Chu Xian. Los demás al ver esto hicieron la misma pregunta. Sin embargo, la evaluación que recibieron fue mediocre. La organización del cúmulo estelar ni siquiera se había planteado invitarlos. Indefenso. Los requisitos de esta organización eran realmente altos, pero al reflexionar sobre las 3 personas que tomaron las decisiones y con las que ya se habían reunido, lo entendieron un poco mejor. El cúmulo estelar no era una residencia de ancianos. Capacidad, ideología. Lo que valoraba era un objetivo y una visión compartidos. Si se lo preguntaran honestamente, el cúmulo estelar los invitó. ¿Estarían realmente dispuestos a morir por esta organización después de unirse a ella? Claramente había una gran incógnita en sus corazones. Ni siquiera confiaban en sí mismos. 219 Nuevo Gigante. Capítulo 219 Nuevo Gigante. Este día, la reunión concluyó por la noche. De este modo, la organización del clúster estelar ingresó oficialmente en la Central Unida y obtuvo el derecho a asistir a las reuniones centrales, con Joe Wail como su representante. Aunque aún no se han establecido los derechos de voto, su actitud ya no puede ser ignorada. Oficina del Vicepresidente del Parlamento de Grancia. VIP. Comunicación establecida. ¿Qué tal?, preguntó una voz algo envejecida al otro lado del teléfono. Está decidido. Chu Xian ocupará el cargo de directora de la Administración de Desarrollo Planetario, un ascenso especial al nivel administrativo 3, y asumirá el cargo el próximo mes. El cuartel general estará ubicado en la ciudad 23. Les explicó brevemente a los demás que se trataba del centro en la sombra de la Grancia, que solo participaba en la toma de decisiones importantes. Y él mismo, en rigor, era un representante plenipotenciario. Siempre y cuando coincidiera con los intereses de la Grancia, él podría tomar decisiones en su nombre, algo que ya se había comunicado durante el almuerzo. Después de escuchar, la otra parte dejó escapar un largo suspiro. Muy bien, al menos el líder supremo es originario de Grancia. Esta organización de cúmulos estelares había aparecido de la nada. Tras revisar todos los datos disponibles, no se encontró ni rastro alguno. Estaba realmente demasiado bien escondido. Permaneció en silencio hasta que causó revuelo. Una vez que causó sensación, fue asombroso. Cuando surgió, ya era un gigante. Había llegado a un punto imparable y se desconocía si esto era una bendición o una maldición. Interactúa más con Chu Xian. No debe dejarse influenciar por la organización del cúmulo estelar. Comprendido. El vicepresidente asintió. Era lo normal. La lista de directores y subdirectors del Departamento de Desarrollo ya estaba elaborada. Un director y 5 subdirectors. Un total de 6. ¿Por qué un número par? También aprendieron de la organización del cúmulo estelar, ya que la escena anterior de todos peleando por puestos fue realmente desagradable. También fue un intento de rescatar un poco su imagen. Si no funcionaba, lo cambiaban, según las regulaciones. Si algunos temas eran difíciles de votar, el director contaba automáticamente con un voto adicional. Podría decirse que en cuanto Chu Xian asumiera el cargo, se afianzaría en su posición. Las ventajas de tener un voto adicional eran numerosas. ¿Por qué asumir el cargo el mes que viene? Porque aún era necesario establecerlo. Un departamento de nivel 3 es la agencia funcional de mayor jerarquía en la Tierra. Inicialmente se estima que toda la Agencia General de Desarrollo se expandirá decenas de veces. No, podría ser incluso 100 veces mayor. El alcance de Praxima Centauri es demasiado vasto. Transformación ambiental, construcción urbana, desarrollo de recursos, investigación y exploración científica. Sus responsabilidades son asombrosamente grandes. Estimando de forma conservadora, también constituirá un sistema de gestión funcional a escala de decenas de millones de personas. Por supuesto, puede que no se expanda tan rápidamente ahora mismo, necesita avanzar gradualmente. También es precisamente por su amplia participación, que los trabajos preparatorios para todo el departamento llevarán más de un mes, y que no podrá establecerse oficialmente hasta al menos mediados del mes que viene. Y toda la ciudad 23 servirá como cuartel general. Esta fue una petición de Joe Wail. La razón es simple. Ese lugar pertenecía originalmente a los Cheivals, y los Cheivals fueron elevados por la organización del cúmulo estelar, por lo que se consideraba una herencia. No solo servirá como sede del Departamento de Desarrollo, pero también un bastión de la organización del cúmulo estelar. Por supuesto, el bastión es solo una subciudad, más del 90% de las demás áreas pertenecen a la Agencia General de Desarrollo. Tal tratamiento no es exclusivo de una sola entidad.
Al igual que el Comité de Seguridad Terrestre, aunque su sede central está en la ciudad N-1, varias ciudades están directamente bajo su administración, como la producción militar industrial de la ciudad 13 y la investigación militar industrial de la ciudad 14. Por lo tanto, no es irrazonable que la Agencia General de Desarrollo ocupe una ciudad. En este momento, Joe Weil, como representante, también recibió una oficina. Las cosas son impredecibles. Chu Xian era originario de Gran Xia y, durante un tiempo, aprendió chino rápidamente. Ahora, no diría que lo dominaba, pero podía comunicarse. Recordando el pasado, aunque en su momento fue un subcomandante en jefe de alto rango de las fuerzas de seguridad, no tenía derecho a ocupar un cargo aquí. Ahora, se ha logrado de un solo golpe. Parecía un sueño. Conociendo los cimientos de la organización del cúmulo estelar, se sentía increíblemente orgulloso. Una carta ganadora tras otra le asegurarían una posición invencible. El futuro pertenece al cúmulo estelar. Después de que todas las partes regresaron, pronto, la noticia se extendió. ¿Qué? ¿Administración de Desarrollo Planetario? ¿Una agencia de nivel 3? Director Chu Xian. Todos quedaron increíblemente conmocionados. La tercera agencia de nivel 3 en todo el planeta. Las dos anteriores podían considerarse pilares de apoyo. Asuntos militares y gubernamentales. Todos sus líderes eran supermagnates. Ahora se había sumado otro magnate, y el líder supremo era en realidad Chu Xian, un nuevo magnate. Están todos seniles. Traicionero. Esto no es científico. El asunto de la organización del cúmulo estelar se mantuvo en secreto temporalmente, ya que todas las partes temían que aquellos indecisos desertaran en cualquier momento. Es bueno descansar a la sombra de un gran árbol. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Una verdad ancestral. El poder de la organización del cúmulo estelar ya era demasiado aterrador, y realmente no querían contribuir a extender su influencia. Ante estas dudas, todas las partes los suprimieron de inmediato. Esta es una decisión tomada tras una cuidadosa consideración por parte del Consejo. Si tienen alguna objeción, guárdensela. Si no pueden guardársela, entonces renuncien y sigan guardándosela. Ante la firme postura de los presidentes y vicepresidentes, inmediatamente guardaron silencio. ¿Renunciar? ¿Cómo era posible? Hacía muchísimo tiempo que no veían a los peces gordos comportarse con semejante actitud. Debe haber una razón de peso para justificar tal decisión. Los peces gordos tienen visión de futuro sin duda. 220 Flor impactante. Capítulo 220 Un dúo impactante. Mientras el mundo exterior bullía con discusiones, en casa, Chu Xian y Anduoduo comían rana toro estofada. Bip, el comunicador sonó. El vicepresidente del Parlamento de Gran Xia. Chu Xian, por supuesto, sabía de qué se trataba y pulsó el botón de respuesta. Xiao Xian, felicidades. Unos minutos después, colgó el teléfono. Se trataron 3 temas. En primer lugar, se modernizaría el Departamento de Desarrollo. En segundo lugar, Great Xia lo recomendó como su director. En tercer lugar, discutirían los detalles mañana en su oficina. Después de esa llamada bip, bip, llegaron mensajes uno tras otro, casi todos de felicitación, de concejales y altos funcionarios de otros departamentos, todos muy entusiasmados. Hermano Xian, ¿qué ocurre? Duoduo, el amante de la comida, levantó la vista. Normalmente ella no preguntaría, pero la llamada del vicepresidente del Parlamento de Gran Xia y la avalancha de mensajes indicaban claramente que algo importante había sucedido. A partir de ahora, voy a estar muy ocupado. Chu Xian continuó comiendo. La creación de la Agencia General de Desarrollo implicaría una enorme carga de trabajo, y el mes siguiente sería realmente agitado. Sin embargo, para él, que había estado trabajando frenéticamente día y noche durante los últimos 2 años, no era nada. Además, contaba con 5 Sabdarktars que le ayudaban, no luchaba solo. ¿Ocupados en qué? ¿Acaso el Consejo finalmente entró en razón? ¿No disolvieron el Departamento de Desarrollo? Anduoduo también estaba un poco preocupado por su futuro. No se trataba de ella, sino de Chu Xian. Si se disolviera y Chu Xian fuera transferido a un departamento que no le gustara, ella también estaría descontenta. Chu Xian, sin embargo, sonrió. ¿Disolver? El Departamento de Desarrollo está a punto de convertirse en historia. Al oír esto, un atisbo de tristeza cruzó el rostro de Anduoduo. Al segundo siguiente oyó decir a Chu Xian, el Departamento de Desarrollo está a punto de ser reorganizado y renombrado como sede general de gestión de la construcción para la transformación y el desarrollo del sistema planetario. Abreviado Administración de Desarrollo Planetario. Anduoduo estaba un poco desconcertado. Cuartel general, ¿cuál es la diferencia?
Por el nombre las funciones parecían similares a las de antes. Justo cuando estaba pensando en ello, oyó a Chusien decir otra frase. Nivel administrativo 3. Al instante los hermosos ojos de Anduoduo se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. ¿Qué? ¿3? ¿No es ese el nivel reservado para las dos agencias colosales, una que supervisa los asuntos militares globales y la otra que supervisa los asuntos gubernamentales? Ahora le estaban diciendo que la Administración de Desarrollo Planetario también sería de ese rango. No estaba soñando, ¿verdad? Ah, no podía creerlo. Era real. Hermano Sien, ¿por qué? ¿Esto cómo es posible? Aunque Anduoduo pensaba que era algo bueno, simplemente no podía comprenderlo. El agujero de gusano ha dejado de encogerse y se está expandiendo. Esto significa que United Central recuperará la gestión efectiva de Proxima Centauri, así como su posterior transformación y desarrollo. Su estatus ha aumentado significativamente. Al mismo tiempo, debido a desacuerdos sobre la división de tierras, el resultado final es que los recursos de Proxima Centauri no se dividirán por nación. En cambio, serán propiedad pública. Por lo tanto, al tratarse de propiedad pública, necesita administración, y así fue como se creó la Agencia General de Desarrollo. Esta fue la explicación oficial, que Chusien también utilizó. Tras escuchar, Anduoduo finalmente comprendió toda la lógica. Tras procesarlo, quedó encantada. Ella simplemente no sabía qué cargo ocuparía el hermano Sien. La directora de uno de los departamentos también pensó en algo más allá de la subdirectora. Sin embargo, también comprendió la magnitud de este mercado y la feroz competencia que habría. Habilidad, experiencia, antecedentes. Los requisitos probablemente eran extremadamente altos. Actualmente Chusien seguía siendo el director interino del Departamento de Desarrollo, y su nivel administrativo siempre había sido el 5. Para convertirse en subdirectora de nivel 4 pensaba que era algo un poco incierto. Le daba demasiada vergüenza preguntar, hermano Sien, la llamada de hace un momento no será para trasladarte fuera de la Agencia General de Desarrollo, ¿verdad? De repente se le ocurrió una posibilidad. Chusien, no, solo me pidió que continuara como director. Oh, qué bien que no te trasladen. Espera, ¿qué acabas de decir? Anduoduo pensó que había escuchado mal. Después de que Chusien repitiera lo que había dicho, Anduoduo se quedó sin palabras. ¿Acaso su hermano Sien producía milagros en masa? Ella pensaba que el Departamento de Desarrollo sería disuelto, pero de repente fue elevado a la categoría de uno de los 3 gigantes. Ella pensaba que incluso un subdirector era un lujo, pero él fue ascendido directamente a director. Nivel administrativo 3. En su opinión, esto pertenecía sin duda al nivel de los peces gordos. En términos de poder real, ni siquiera el vicepresidente del Parlamento podría compararse con él. Si antes el puesto administrativo de nivel 5 lo ocupaba un alto funcionario, ahora era una figura poderosa de primer nivel. ¿Qué hacer? Su hermano Sien era demasiado excepcional, ella realmente quería abalanzarse sobre él. Esa noche mucha gente no pudo dormir. Anduoduo se revolvía en la cama, muy emocionada, y luego ansiosa, temiendo no hacer un buen trabajo como su asistente. En una superagencia, los problemas a los que se enfrentaría y que resolvería un asistente de director serían sin duda muy diferentes. Zas. Anduoduo se incorporó, se dirigió a su ordenador y continuó estudiando, por ejemplo, analizando las estructuras de los otros 2 grandes gigantes y preparándose para el próximo establecimiento del cuartel general. Mientras tanto, muchos otros se afanaban por conseguir un puesto en esta nueva agencia. En ese momento los 3 subdirectores que habían sido trasladados anteriormente quedaron prácticamente estupefactos. Creían haber saltado de un gran pozo, pero en realidad habían tirado una sandía y recogido un dátil confitado. Al instante sintieron que las posiciones en las que se encontraban eran duras y frías. Bofetada. Se abofeteó a sí mismo. Tonto.